Cochabamba. En nuestra línea telefónica 941-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. Ay, otra vez. Yo no quiero darle pecho. Mis senos se me están cayendo cada vez más y me duelen. Mejor le preparo leche de tarro. Pero Lilian, ¿qué? Es necesario que le des leche materna. Si tu guagua recién tiene semanitas de nacido. ¿No es cierto, Juanito? Así es pues, Lilian. ¿Y sabes por qué? La leche materna es el mejor alimento para que crezca fuerte y sano tu guagua. El saborcito es rico. La leche materna tiene la temperatura exacta y ya no le vas a pelar su boquita con esa agua caliente y esa leche en tarro. Y no es necesario otros alimentos hasta los 6 meses. Por eso y mucho más, Lilian, debes de darle únicamente tu pecho a tu bebé hasta los 6 meses. Y luego le sigues dando pecho hasta los 2 años acompañado de otras comiditas. Bueno, que todo sea por la salud de mi bebé. A ver, hijito lindo, toma tu lechecita. ¿Te gusta tu tetita, hijito? ¿A qué sabe la leche de tu mamita? ¿A miel? ¿A chocolate? ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo, mijito! Rico, ¿eh? Pronto tendrás niños para cuidarlos y feliz seremos con nuestro amor. Mamita, no te olvides que la leche materna tiene todos los nutrientes que ayudarán a que tu bebé crezca fuerte y sanito. Además es gratis, solo tienes que alimentarte bien para que tu guagua sea el mejor. ¡Rico! ¡Qué rico! Tetita. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Qué rico es mi tetita! ¡Rico, rico, rico, rico! Soy la voz de A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Sohtaras tutamantan ñakin sachunka tawa yupayñoqña wayqaykuna panaykuna sumaq p'unchay kachun mañana con precipitación pluvial aquí en nuestra provincia de Cochabamba. Similar situación se registra a nivel de casi toda la región sur de nuestro país. Sean bienvenidos, ya estamos en el informativo Huillaricui y edición correspondiente a hoy, martes 28 de enero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mi nombre es Javier Chejia, hoy les vamos a acompañar en el informativo Huillaricui junto a Gonzalo Huirce. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, Javier, buenos días a todos los oyentes. Hoy sí amanecimos con lluvia aquí en el distrito de Chaguahuacho, una mañana bastante fría, pero eso no va a impedir que nosotros continuemos con nuestras labores, brindándole, como siempre, como todos los días, aquí a través de los 102.7 de la FM, todas las noticias, todo lo que viene aconteciendo en nuestro país, en nuestra región, en nuestra provincia y también, por supuesto, en los distritos de la provincia de Cochabamba, ¿no? Hay un tema que ya ha salido muchísimo en redes sociales, Javier, no lo hemos abordado lo suficiente, me parece, y es el tema del arzobispo, el cardenal, ¿no? Cipriani, que estuvo, digamos, entre comillas, oculto en Europa por
destierro que le hizo el Papa Francisco, ¿no? Por este tema de las denuncias de abuso sexual que tenía en contra de menores de edad. Y bueno, a raíz de una condecoración que le hizo el señor Rafael López Aliaga, el cardenal pues regresó al Perú y esto ha destapado un sinfín de denuncias que tiene hoy en día. Vamos a ir con esta noticia más a fondo para que usted también esté enterado de qué es lo que viene sucediendo con el cardenal Cipriani, ¿no? Y esta denuncia por abuso sexual que habría incurrido de forma formal, ¿no? Hay una denuncia formal hace muchísimos años, ¿no? En los años 90, con un joven de 16, 17 años. Eso vamos a tocar más a fondo porque es necesario que usted sepa, ¿no? Lo que viene sucediendo también en la Iglesia Católica, estos crímenes o estos delitos que no es de ahora, ¿no? No es solamente del cardenal Cipriani, sino hay un sinfín de denuncias contra algunos miembros de la Iglesia Católica que lamentablemente pues incurren en estas faltas, en estos delitos como la pederastia y el abuso sexual contra los niños. Mientras tanto, amigos oyentes, en el plano local vamos a hablar sobre el tema de reconocimientos a autoridades municipales, fundamentalmente a 3 municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas por cumplimiento de metas. El reconocimiento se llama Premio Nacional Sello Municipal Edición 2024. Bueno, y una de ellas es la Municipalidad Distrital de Cotabambas, con el Premio Nacional otorgado por el cumplimiento de metas en el año 2024. La otra municipalidad que también ha logrado alcanzar las metas es la Municipalidad Distrital de Akira, Premio Nacional Sello Municipal Platinum. Es la categoría o el reconocimiento que ellos han tenido. Otra de las municipalidades que también ha recibido este sello municipal Platinum fue la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Ellos en portada han indicado: ganamos el sello municipal Premio Nacional otorgado por el cumplimiento de metas. ¿Y qué tiene que ver o bueno, de qué se trata esto? Estas 3 municipalidades han recibido este reconocimiento y este premio es otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, a las municipalidades que tienen una labor destacada en el cumplimiento de metas establecidas para contribuir a las mejores, escuche bien, a las mejores condiciones de vida de la población para el desarrollo e inclusión social. Bueno, más adelante vamos a tratar de conversar con las autoridades correspondientes para que también ellos puedan darnos mayores luces en relación a este reconocimiento denominado Sello Municipal Edición 2024. Así es, bueno, y buenas noticias también para Tambobamba, porque el carnaval tambobambino está en los ojos del mundo, ¿no? El Perú ha arrasado, dicen, en el Mundial de Coros a través de este coro peruano, Voces del Sol, que ha ganado medalla de oro en España, Barcelona, ¿no? Es una situación histórica, indican, porque este coro peruano, Voces del Sol, en el Mundial de Coros realizado en España, en Barcelona, se llevó la medalla de oro y en su interpretación magistral de la pieza Carnaval Tambobambina, que fue arreglada por el compositor Edgar Espinosa Jr., recibió todos los aplausos del público, ¿no? Y bueno, este logro definitivamente no solo enaltece lo que es el talento peruano, sino que también de alguna manera rinde homenaje a las raíces culturales de la provincia de Cotabambas, Tambobamba, que bueno, es una cuna rica de costumbres, de tradiciones y también de danzas emblemáticas que cobran vida en cada compás de este carnaval. Esta vibrante interpretación de los chicos de Voces del Sol de alguna manera pues capturó la esencia y el espíritu festivo de esta manifestación cultural, destacando los colores, ritmos y alegría que representan a nuestra tierra. De repente más adelante vamos a poner un pedacito de la interpretación del coro Voces del Sol, donde mostraron lo mejor del Perú y por supuesto lo mejor de nuestra provincia de Cotabambas, de Tambobamba, con este carnaval tambobambino, ¿no? Bien por los chicos que han sacado adelante el Perú y sobre todo pues le han dado una vista también a nuestra provincia de Cotabambas allá en Barcelona, España.
El carnaval El Ticapayana, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, amigos oyentes, todavía, bueno, en el año 2014. Y bueno, esta manifestación cultural se mantiene y definitivamente el trabajo de todos los cotabambinos es preservarlo, es difundirlo, es compartirlo también con los amigos, ¿no? Con las personas más cercanas que allí tenemos. 6:41. Por otra parte, amigos oyentes, incremento de vientos en toda la sierra. Este aviso meteorológico número 34 de carácter amarillo, bueno, se extiende desde el 28 hasta el 30 de enero. El Senami informa que desde el martes 28 hasta el jueves 30 de enero se presentará el incremento de velocidades de viento de ligera a moderada intensidad en la sierra. Además, se espera ráfagas de viento con velocidades superiores, escuche bien, a los 45 kilómetros por hora. El martes 28 de enero se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 kilómetros por hora. Es la información que comparte el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senami. Departamentos afectados: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura. Esto se va a extender desde, vuelvo a indicar, desde el día de hoy, 28 de enero, hasta el jueves 30 de enero. 6 de la mañana con 43 minutos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a adjudicar para este año 2025, ya por fin dice, la construcción del teleférico de Choquequirao con un presupuesto de $261 millones. El proyecto contará con esta inversión y reducirá el tiempo de viaje hacia el centro arqueológico de Choquequirao de 4 días a solo 1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que entre octubre y diciembre del 2025 se adjudicará ya la construcción del nuevo teleférico de Choquequirao, un proyecto de transporte turístico que permitirá conectar a Cusco y Apurímac con el importante centro arqueológico Inca. Y según ha informado el MTC, entre febrero y abril de este año, o sea, ya estamos próximos, se va a llevar a cabo la convocatoria del concurso de proyectos integrales llamado Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao, ¿no? Vamos a ver si por fin, de una vez ya para este año 2025, realizan la construcción por el bien del Perú, ¿no? Y bueno, va a reducir acá, según lo que indican, de 4 días a solo 1 el tiempo de transporte hacia este centro arqueológico, ¿no? No conozco yo todavía Choquequirao. ¿Usted conoce, Javier? Le dicen, ¿no? El segundo Machu Picchu, sí, ¿no es cierto? Sí, le dicen, pero todavía no he tenido la oportunidad de ir. Dicen que es lindo también, ¿no? Bueno, definitivamente tampoco no conozco, pero por lo que se puede saber, es un atractivo muy interesante y que no ha sido muy explorado o explotado económicamente a través del turismo, porque justamente el acceso es bastante complicado, ¿no? Sí. O sea, uno tiene que ir hacer una caminata de varios días para llegar al sitio. Con este teleférico, pues bueno, se estaría logrando acercar a este lugar turístico en tan solo un día, ¿no? Usted podría hacer un full day y definitivamente conocer todo lo que es Choquequirao. Ojalá que todos, bueno, rememos en el mismo sentido de lograr que este teleférico salga, porque desde la región de Cusco, yo recuerdo hace tiempo había esta posibilidad de también hacer este teleférico, pero siempre esta discrepancia, ¿no? Del regionalismo, de decir, no, este terreno me pertenece, yo estoy en la región tal, a mí me corresponde más, yo debería de hacerlo. Al final nadie pudo hacer nada, ¿no? Porque justamente desde la región de Cusco también había estas trabas de que la región de Cusco era el que debería de hacer este teleférico, ¿no? Porque, bueno, tantas cosas que ocurrían, ¿no? Pero parece que sí se va a lograr, Gonzalo, y va a ser una gran posibilidad para incrementar la afluencia de turistas a esta localidad, y lógicamente cuando hay más turistas ingresa mayor recurso económico y se dinamiza la economía del país. Bueno, ojalá se dé por el bien y dejemos de lado, como tú dices, estos orgullos o estos egocentrismos, y también que son intereses económicos, lógicamente, ¿no? De quién va a construir, a qué región se le va a adjudicar. Ojalá,
también para que podamos conocer un poquito más los peruanos nuestros sitios turísticos, en este caso como es Choquequirao, el segundo Machu Picchu, como le dicen. 6 de la mañana con 47 minutos en el plano local, amigos oyentes. Bueno, prácticamente ya casi todo listo para lo que viene a ser la construcción del SEMA Mara a través de la modalidad de obras por impuesto a cargo de la empresa minera Las Bambas. El día de ayer, mis amigos oyentes, se ha desarrollado una reunión muy importante en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Mara. La reunión fue convocada ¿para qué tema? Una única agenda, amigos oyentes, que el día de ayer se ha abordado en esta reunión. El tema, el proyecto Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa SEMA Mara, Distrito de Mara, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac. La reunión se ha desarrollado a las 3 de la tarde. La convocatoria lo ha realizado el señor alcalde Alex Roque Mío. Han sido invitados varias personalidades, entre ellos el presidente de la comunidad de Quehuincha, el presidente de la comunidad de Miraflores, el presidente de la comunidad de San Miguel, el coordinador territorial de la UGEL Cotabambas, director de la institución educativa SEMA Mara, también presidente de la PAFA de la institución educativa SEMA Mara, el director de la institución educativa Virgen del Carmen, presidente de organizaciones de mujeres del distrito de Mara, presidente del Frente Único de Defensa del distrito de Mara y otras autoridades involucradas en el tema educativo. Hoy, Gonzalo, vamos a conversar justamente con el presidente de la APAFA, el señor Giovanni Zavala, para que nos pueda ampliar un poco más en relación a esta reunión que el día de ayer tuvieron a las 3 de la tarde, pero también lo que viene a ser ya los últimos detalles para lo que viene a ser la colocación de la primera piedra para esta institución educativa de carácter secundario SEMA Mara del distrito de Mara. Una institución educativa que, bueno, va a ser un complejo educativo totalmente equipado que está destinado a la educación de esta localidad. Sin duda alguna, hay mucha expectativa por toda la población, hay mucha expectativa por los estudiantes, ¿no? Hemos podido nosotros conversar con algunos de ellos y nos han demostrado su alegría por la construcción de este centro educativo que va a ser netamente para el nivel secundario, pero con todas las condiciones que requiere, ¿no? Una educación de calidad. Y esto va a ser gracias al mecanismo de obras por impuestos que está ejecutando Minera Las Bambas en nuestra región de Apurímac. Ya lo hemos mencionado, ¿no? El primero fue este megaproyecto, el puente Colca-Cutuctay. La segunda va a ser la construcción del SEMA Mara. Ojalá hoy día podamos conversar con el presidente de la PAF, el señor Giovanni, y nosotros vamos a estar muy de cerca a este proyecto, ¿no? Porque el impacto que va a generar va a ser muy, muy positivo en la educación del distrito de Mara. Así que ojalá más tarde, a partir de las 7:15, 7:20, estemos conversando con el señor Giovanni para que nos dé más detalles sobre esta reunión que han tenido. 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos de lleno ya con el informativo Boyarico. Así es, hoy es martes 28 de enero de 2025, año de la recuperación de la consolidación de la economía peruana. La frase que nos acompaña dice lo siguiente. Vamos con la frase de la semana. Solo el que intenta lo absurdo es capaz de conseguir lo que parecía imposible. Una vez más la repetimos para que lo puedas aplicar. Solo el que intenta lo absurdo es capaz de conseguir lo que parecía imposible. En el año de 1547, un día como hoy, en Inglaterra, muere Enrique VIII. Su hijo Eduardo VI, de 9 años, así es, solo de 9 años, lo sucede. Será el primer rey protestante del país. Y en el año 1813 en Inglaterra se publica Orgullo y Prejuicio. En el año de 1843, golpe de Estado. El general Manuel Ignacio de Vivanco se alza contra el presidente Juan Francisco de Vidal y asume el poder proclamándose presidente de la República.
En el año de 1855, en Panamá, la primera locomotora cruza desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico en el ferrocarril de Panamá. En el año de 1887, en París, se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. Y en el año 1897 nace en Pacasmayo Eduardo Dibós Damer, 2 veces alcalde de Lima en los periodos de 1938 a 1940 y de 1950 a 1952, también padre del alcalde de Lima Eduardo Dibós Chapuis. En el año de 1935, un día como hoy, Islandia es el primer país en legalizar el aborto. Mira, ¿hace cuánto tiempo, no? Sí, pues 1935. mucho tiempo atrás, ¿eh? Año 1981, fuerzas peruanas atacan y recuperan un puesto ecuatoriano levantado dentro del territorio peruano. El incidente fue conocido como Falso Paquilla. En el año 2012, un día como hoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú, un incendio en un centro de rehabilitación llamado Dios es Amor, el cual estaba sin licencia, deja 27 internos muertos y 12 heridos. 6:53, revisamos nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 6 de la mañana con 53 minutos. Sohtaras totamantan pescachunca 15 yupaños ñahuajikuna panekuna sumas ponche cachun. Jawata loxinque por ir en querique alin casacaon chureco y plástico estuco y paran para pacamushan. Vamos con nuestros principales titulares. En una destacada presentación en el Mundial de Coros, celebrado en Barcelona, el renombrado coro peruano Voces del Sol ganó la medalla de oro tras interpretar la pieza Carnaval Tambobambino, arreglada por el compositor Edgar Espinosa Jr. Este logro rinde homenaje a las profundas raíces culturales de la provincia de Cotabambas, Tambobamba. 6 de la mañana con 54 minutos. En el plano local, el día de ayer a las 3 de la tarde, diferentes autoridades de carácter distrital, hablamos del distrito de Mara, desarrollaron importante reunión para la socialización del proyecto Mejoramiento de los Servicios Educativos de la institución educativa SEMA Mara, distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Obra será construido por la empresa minera Las Bambas a través de la modalidad de obras por impuesto. Y la Municipalidad Distrital de Cotabambas, a través del proyecto de forestación, plantaron pinos y queuñas con la finalidad de mitigar la escasez de agua, los efectos del cambio climático y también fomentar una mayor conciencia ambiental en la comunidad. Dicha actividad se llevó a cabo en la cabecera de Manantes con todos los barrios: Santiago, Mirador, Litampampa, Chonta, Santa Rosa y Centro. 6 de la mañana con 55 minutos, sello municipal 2024. Las municipalidades que ganaron este importante reconocimiento son la Municipalidad Distrital de Cotabambas, Municipalidad Distrital de Coyurqui y la Municipalidad Distrital de Akira. Este premio es otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, a las municipalidades que tienen una labor destacada en el cumplimiento de metas establecidas para contribuir a las mejoras condiciones de vida de las poblaciones para el desarrollo e inclusión social. Y un trágico accidente en la comunidad de Chuquinga, Chalhuanca, resultó en la muerte de Juvenal Guevara Ríos, de 49 años, quien fue atropellado por una camioneta Toyota Hilux conducida por Roberto, de iniciales R.A, de 29 años. A pesar de ser trasladado al Hospital de Emergencias de Chalhuanca, Guevara falleció debido a la gravedad de sus heridas. El conductor fue detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición de las autoridades.
6 de la mañana con 55 minutos. Vamos a revisar titulares en el plano regional. La Corte Superior de Justicia de Apurímac y la Red Asistencial E-Salud firmaron la alianza estratégica Prevenir E-Salud, destinado a promover estilos de vida saludable y fortalecer la salud de los trabajadores judiciales. Esta iniciativa incluye un programa educativo y atención médica integral para prevenir y diagnosticar enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer de mama. El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Corte, doctor José Alberto Tingo Luján, y el director de la Red Asistencial E-Salud Apurímac, doctor José Ponce Juárez, con la participación de otros funcionarios. Y regidores verán suspensión del alcalde de Rocha, condenado por golpear a su esposa. Juan José Ortiz Pillaca tiene 2 pedidos de suspensión presentados al Jurado Nacional de Elecciones por alcaldes delegados de Santa Rosa y Mazobamba por no transferir recursos a municipios delegados. Y en próxima sesión, el Consejo Municipal de Rocha decidirá la suspensión del alcalde Juan José Ortiz Pillaca, que fue condenado por la justicia purimeña a 1 año y 11 meses de prisión efectiva. 6 de la mañana con 57 minutos. Más información en el plano regional. Un trágico accidente ocurrió en la comunidad campesina de Chaquepay, distrito de Huarocondo, provincia de Anta, Cusco, dejando 3 personas fallecidas y 3 heridas, entre ellas 2 menores. El vehículo con placa V2Y699, conducido por Edilberto Salomón Guamán, de 27 años, volcó y terminó en un sembrío de maíz, provocando la muerte de Saloma, Valentina Guamán y Antonín Mendoza Misme en el lugar. Los heridos, entre ellos Noemí Valladares Sunatupac, de 25 años, y 2 niños de 2 años, fueron trasladados al centro de salud de Anta presentando fracturas. Y 12 pasajeros salvan sus vidas de milagro tras quedar atrapados en derrumbe. Una mujer resultó herida y los demás ocupantes salieron ilesos. Camioneta rural por poco termina en las aguas del caudaloso río Antabamba. Pese a que el Ingemet recomendó se realicen acciones para mitigar riesgos, no realizaron los trabajos respectivos. Consorcio Tintay debió intervenir hace tiempo en esta peligrosa zona. 6 de la mañana con 59 minutos. Más información en el plano regional. Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la salida de Huancané, en la ciudad de Juliaca. Dejó 2 personas fallecidas, entre ellas una niña de 2 años, tras ser embestida por una minivan que chocó contra una mototaxi con 4 ocupantes. Las víctimas mortales fueron Jenny, de iniciales M, de 27 años, y la menor, de iniciales CRF, de 2, mientras que otros 2 personas fueron trasladadas al hospital Carlos Monge, mientras las autoridades realizaban las diligencias de levantamiento de cadáveres. Sujetos desconocidos incendiaron la minivan, que ardió durante varios minutos antes de ser reducido a chatarra. Y alcalde Abel Serna debería exigir investigación exhaustiva y no culpar a enemigos políticos. La provincia de Andahuayla se encuentra en el centro de una polémica tras la denuncia de abuso sexual contra su alcalde provincial Abel Serna Herrera por parte de una ex trabajadora edil. En una entrevista de radio a Cecilia Olea, presidenta del directorio del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, se abordó el impacto social de este caso y las reacciones generadas en la comunidad. 7 de la mañana en punto. Más información. Un derrumbe ocurrido en la ruta Santa Rosa-Antabamba, en el sector Huancaray, dejó atrapado a un vehículo de la empresa Halcón Antabamba, causando al menos una persona herida debido a la caída de rocas. El paso vehicular ha sido interrumpido, lo que ha generado una larga cola de vehículos varados en la zona. Inauguran agentes SUNARP en sede de Municipalidad Provincial de Grau. Con este servicio se agilizarán los trámites registrales en beneficio de los ciudadanos de esta parte de la región. Esto con la finalidad de promover y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos registrales. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Grau, se inauguró un agente SUNARP. 7:1. El Instituto Geofísico del Perú emitió una alerta donde advierten la presencia de flujo de lodo volcánico
que discurre por una quebrada ubicada en el sector sureste del volcán Misti, en la margen derecha del río Andamayo, quebrada Agua Salada, distrito de Chihuahua, en la provincia de la región de Arequipa. Ante esta alerta, el IGP recomienda a la población mantenerse alejada de las quebradas ubicadas en este flanco del volcán y evitar circular entre estos momentos por cráteres aledaños. La Policía Nacional incautó un camión cargado con mercadería del contrabando valorizado en más de 200.000 soles en el sector de Potojani Grande, en la vía Desaguadero Puno. Durante la diligencia fueron intervenidos Freddy Condori, Irma Mamani y Marisela Mendoza, quienes están siendo investigados por su presunta implicación en el ilícito. 7:02 a.m. Vamos con más información en el plano regional. Un menor de iniciales MPT de 15 años ingresó en la madrugada al área de emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinosa por intoxicación alcohólica. Al momento de ser revisado por el personal de salud, portaba 2 armas de fuego, municiones, cuchillo y dinero. La adolescente se encuentra retenida en el nosocomio con presencia de un agente del orden. La policía realiza las investigaciones para determinar responsabilidades. Vamos con los titulares en el ámbito nacional. Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a Juan Carlos Chávez Arenas, quien es indicado de ser el presunto segundo al mando de la organización criminal Los Malditos del Triunfo, dedicada a las extorsiones, sicariatos, robos, entre otros delitos en la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad. 7:03 a.m. La mandataria Dina Boluarte afirmó este lunes que la banda criminal internacional Tren de Aragua está prácticamente desbaratada. También le estamos dando guerra a la delincuencia, dijo. Ustedes han visto estos días cuántos delincuentes han capturado el ministro del Interior y nuestra policía. Prácticamente está desbaratado el Tren de Aragua, dijo Boluarte en la inauguración de un instituto de salud mental en Lima. ¿En serio? Lo está felicitando el ministro del Interior. Pero que no, definitivamente esto... Bueno, la señora Dina Boluarte vive en el país de las maravillas, ¿no? 7:03 a.m. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que amplíe por 12 meses la orden de impedimento de salida del país que pesa en contra del actor cómico Alfredo Benavides como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos vinculado al exalcalde del distrito limeño de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos. 7:03 a.m. Comandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, niega supuesta ayuda a Santibáñez. Son falacias que han sido puestas en ese audio y que pueden ser auditadas. Víctor Sanabria cuestionó en un medio de comunicación que esté revelando por retazos la conversación que tuvo el actual ministro del Interior con el agente Junior Izquierdo. Y la camioneta de placa A4W823 que se dirigía de Salcahuasi hacia Huancayo volcó en un abismo de 50 metros de profundidad en el paraje Pachapum, en el centro poblado de Huari-Huancavelica. El vehículo era conducido por Eduardo Puente Quispe, regidor de Salcahuasi y propietario de la camioneta. En el accidente perdieron la vida de manera instantánea Rosa Luz Palomino de Serpa, de 65 años, y Zoraida Chávez Maita, de 44 años, quien intentó proteger a su hija Romina, de 4 años, que falleció mientras era trasladada al centro de salud. Otra víctima, Hilda Quispe, murió mientras era llevada a una clínica en Huancayo. El conductor y otra persona no identificada resultaron heridos. 7:06 a.m. Más información en el plano nacional. Dina Boluarte cuestiona investigaciones fiscales en su contra. Damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, dice. Durante un evento en el Callao, la presidenta calificó de carpetas de circo las investigaciones abiertas en su contra por la Fiscalía y ratificó que se sometió a una cirugía por motivos de salud y que nunca incurrió en abandono del cargo.
Y el 11º Juzgado Constitucional de Lima dispuso la excarcelación de Nicolás de Bari Hermosa Ríos, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, al acreditar la vulneración de su derecho a la libertad individual en cumplimiento de una sentencia previa del Tribunal Constitucional. 7:6, un nuevo audio compromete a la presidenta Dina Boluarte. Cuarto Poder presentó un material inédito revelado por el capitán PNP Junior Izquierdo, más conocido como Culebra. Mostró que la presidenta habría solicitado al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que retire al coronel Franco Moreno Panta porque este se negó a darle información confidencial sobre la detención de su hermano Nicanor Boluarte. Y el jefe de la OMPE informó que la institución electoral ya trabaja en el diseño de lo que será la cédula de votación, donde se elegirá a la fórmula presidencial, Congreso bicameral y Parlamento andino. El jefe de la OMPE adelantó que hoy en día se está trabajando para que el organismo rector de la organización y ejecución de los procesos electorales entreguen 2 cédulas de parte de los miembros de mesa para realizar las votaciones en los años 2026. Todavía vamos a continuar con el papel, ¿no? Sí, todavía. Sí. No pasamos todavía a lo digital. Deberíamos ya deberíamos. 7 de la mañana con 7 minutos. Titulares en el plano internacional. Argentina levanta una valla de 200 metros con alambre de púas en su frontera con Bolivia. Esta medida está incluida dentro del plan Fronteras Blindadas. El ministro de Seguridad argentino, que además busca movilizar a más de 300 efectivos de las fuerzas de seguridad federales en la zona fronteriza. Y las fuertes lluvias del pasado fin de semana apagaron casi por completo los devastadores incendios que asolan el condado de Los Ángeles en Estados Unidos, aunque su virulencia elevó este lunes los avisos en algunas zonas próximas a los fuegos por riesgo de inundación. 7:8, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por rectores afines al chavismo, anunció este lunes que llevará a cabo las elecciones legislativas y regionales para el próximo 27 de abril, cuando todavía no ha publicado los resultados desglosados de las controvertidas presidenciales del pasado julio. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que el país recibió a 4.094 personas deportadas de Estados Unidos durante la primera semana del mandato de Donald Trump. Sin embargo, aseguró que no se ha registrado un incremento sustantivo en las cifras de repatriados. 7:8, Estados Unidos dispuso suspender toda la asistencia exterior financiada a través de USAID y su Departamento de Estado. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que esta iniciativa está iniciando una revisión de todos los programas de asistencia exterior para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior implementada por Donald Trump. Y mediante un comunicado, la presidencia de Colombia informó que el presidente Gustavo Petro puso a disposición el avión presidencial para el retorno digno de los ciudadanos radicados de forma irregular en los Estados Unidos, porque se negó al aterrizaje de los aviones norteamericanos. 7 de la mañana con 9 minutos. En el plano deportivo, este sábado 1 de febrero, el estadio Inca Garcilaso de La Vega será escenario de un enfrentamiento entre el Deportivo Garcilaso y el Alguas Ready a partir de las 5 de la tarde. La jornada contará con una presentación artística de la Gran Orquesta Internacional Queromarca, Elvin Ramos y animación de Pamela López. Los precios de las entradas son Occidente 30 soles, Oriente 20 soles, Sur 15 soles. Los niños menores de 12 años podrán ingresar de manera gratuita. Las entradas están disponibles en Garcia Store y también a través de tuticket.pe.
Y el arquero argentino del Inter de Miami, Oscar Ustari, dijo que llegarán a Lima para enfrentar a un gran rival como Universitario y vaticinó será un buen partido con marco importante de espectadores que irán a ver a Lionel Messi. La presentación del Inter de Miami será en el Estadio Monumental para enfrentar a Universitario el día miércoles 29 de enero a las 8 de la noche. 7 de la mañana con 11 minutos, el actual seleccionador de España, Luis de la Fuente, extendió su vínculo con La Roja hasta el 2028. Comunicó este lunes la Real Federación Española de Fútbol, que preside Rafael Luzán. La Real Federación Española de Fútbol ha acordado renovar la confianza del organismo rector en la figura de Luis de la Fuente. Y malas noticias para el Perú. Perú cayó 3-2 ante Chile por la jornada 3 del Grupo A del Sudamericano Sub-20. La bicolor perdió al final el Clásico del Pacífico en el Estadio Metropolitano de Lara, ubicado en Venezuela. Con este resultado, Perú está eliminado con 0 puntos. 0 puntos, ¿no es cierto? Bueno, incluso tuvo que ingresar Chemo del Solar para retirar al capitán de la Sub-20. Bueno, que se pechó, ¿no? Con el árbitro, ¿no? Con el árbitro. Perdió un poquito los papeles. Sí, pues. 7 de la mañana con 12 minutos, programación de partidos para hoy, martes 28 de enero. El horario es el siguiente, hay partidos en Brasil, a las 6 de la tarde el Paranense se enfrenta al Cianorte. También el día de hoy a las 5:30 de la tarde en la Liga Brasileña, el Palmeiras se enfrenta al Bragantino. También a las 7:30 de la noche el Gremio enfrenta al Velo Club. Y hay más partidos en la Liga Argentina. 3 de la tarde, el Deportivo Riestra enfrenta al San Martín. 5:15 de la tarde, Rosario Central enfrenta al Lanús. Son los partidos en la Sub-20 Conmebol. Mucha atención, 4 de la tarde, Argentina enfrenta a Bolivia. 6:30 de la noche, Colombia enfrenta a Ecuador. Y hay un bombazo deportivo. Neymar finalizó su contrato con Al Hilal y volverá a Brasil con el Santos. Neymar le puso fin ya a su millonario contrato con el Al Hilal, por el cual solo jugó 7 partidos, ¿no? Por la lesión que tuvo. El brasileño retornará a su país para jugar por el Santos. Solo 7 partidos ha jugado. ¿Y cuánta plata se ha llevado Neymar en el Al Hilal? ¿Eh? Sí, pues le pagaron completito, ¿no es cierto? Sí, claro, se lesionó y él ahí en su rehabilitación cobrando. Sí, pues. Qué riquito, ¿eh? Bueno, se va al Santos. Se va al Santos al parecer, pero bueno, también Neymar ya con las lesiones que tiene, un poco parecido a lo de Jefferson Farfán, ya no va a jugar igual, seguramente. Definitivamente. 7 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes, ligera pausa y en breve estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuamba cantidad Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de más. John Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Imaymana manta orientanque runakunata, imaymana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones. Pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual. En otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día, pues, todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos, cambia el digital, es 7 de la mañana con 20 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricuy a través de los 810 de la amplitud modulada, frecuencia modulada 102.7. Estamos también a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Muy buenos días, amigos oyentes. Hay una importante información en relación a lo que viene a ser el sello municipal.
y 3 municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas han logrado recibir este reconocimiento. Y el premio Sello Municipal es otorgado fundamentalmente por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, a las municipalidades que tienen una labor destacada en el cumplimiento de metas establecidas para contribuir a las mejores condiciones de vida de la población para el desarrollo e inclusión social. Entre ellos está la Municipalidad Distrital de Cotabambas, que ha recibido este reconocimiento, Premio Sello Municipal, Premio Nacional otorgado por Cumplimiento de Metas 2024. También la Municipalidad Distrital de Aquira, con el sello municipal Platinum, el mismo reconocimiento lo obtuvo la Municipalidad Distrital de Coyurqui a cargo del profesor Fris Valencia Bárcena. Bueno, hacer el reconocimiento a estas 3 municipalidades que han cumplido su meta justamente para contribuir las mejores condiciones de vida de las poblaciones para el desarrollo e inclusión social. Siete de la mañana con 21 minutos. Bueno, al inicio del informativo Huillarico estuvimos comentando un poco sobre la situación actual del cardenal Cipriani, ¿no? De las denuncias que viene afrontando Juan Luis Cipriani, cardenal de nuestro país. Él tiene denuncias por violación sexual y pederastia. El Vaticano ha confirmado que las sanciones al cardenal peruano Cipriani siguen vigentes. Y un portavoz del Vaticano indicó que estas sanciones en su contra incluyen restricciones relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias. Además indicó que en ocasiones puntuales se concedieron permisos para que atienda asuntos personales. Así lo ha confirmado el Vaticano el pasado domingo, que las sanciones disciplinarias impuestas al cardenal peruano Juan Luis Cipriani, tras las acusaciones de abuso, y agregó que siguen vigentes, aunque se dieron algunos permisos. Y a raíz de las denuncias presentadas contra él y tras la aceptación de su renuncia como arzobispo de Lima, se impuso al cardenal un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias, firmado y aceptado por su eminencia. Así lo explicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Bueno, la situación de Cipriani no está nada positiva, digamos. Él tiene una denuncia actualmente por abuso sexual. Hay una persona de aproximadamente 60 o 70 años que en los años 80 lo denunció cuando este jovencito tenía 16 y 17 años y asistía a estos centros del Opus Dei. Él ha narrado cómo de alguna manera el cardenal Juan Luis Cipriani prácticamente lo obligaba a confesarse, y en medio de estas confesiones pues incurría en estos actos sexuales, ¿no? Haciendo tocamientos indebidos. Hoy en día ya se tiene la denuncia, lógicamente la identidad de la persona que denuncia está oculta por cuestiones de seguridad. Lo que sí es cierto que de alguna manera el Vaticano, al enterarse de estas denuncias, había como que desterrado, al cardenal, lo había mandado a Europa y le había indicado claramente que no tendría que tener ningún tipo de visibilidad política ni social. Él estaba en Europa, desterrado. Pero a raíz de una condecoración que el alcalde Rafael López Aliaga le hizo hace unas semanas, se ha destapado todo esto nuevamente, y bueno, el Vaticano ya le ha dado la espalda y hoy en día está en la situación que está por esta aparición y por estos delitos que tiene, o estas acusaciones que tiene en su contra. 7 de la mañana con 24 minutos, amigos oyentes. Hace rato les comentaba sobre la infraestructura del SEMA Mara.
El día de ayer se ha convocado a una reunión a las 3 de la tarde. La convocatoria lo ha hecho el alcalde del distrito de Mara. La obra se llama Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa SEMA Mara, distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Y esto va a ser construido por las Bambas a través del mecanismo de obras por impuesto. Ayer justamente el señor alcalde nos escribía un mensaje a través de WhatsApp indicando de que ya solo falta una firma y que esta firma se estaría dando en el transcurso de estos días y con eso ya tendríamos fecha para la colocación de la primera piedra. Vamos a conversar sobre este tema con el presidente de la APAFA, de la Institución Educativa Secundaria SEMA Mara, el señor Giovanni Zavala, que ya está a través del hilo telefónico. Don Giovanni, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo y la voz de todos. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes de Radio Surfui. Giovanni, coméntanos, estamos ya casi próximos a una fecha para lo que viene a ser la colocación de la primera piedra y con esto el inicio de la construcción de el SEMA Mara, una obra muy anhelada por toda la población del distrito de Mara. Sí, ya nada. Como bien indicó el señor alcalde Alex Manuel Roque Mío, alcalde de Mara, solamente estamos a la espera de estos días que salga la resolución para poder esperar ya nuestro ansiado y añorado colegio que involucra todo el distrito de Mara. Nuestro querido SEMA Mara ya va a ser una realidad y no un sueño como ya tantos años que han pasado. Definitivamente se ha extendido ya por bastante tiempo este tema de el inicio de la construcción del SEMA Mara por varios factores. Entiendo incluso documentación de la propia institución educativa, de que no tenía, digamos, algunos documentos, lo que ha imposibilitado de que se pueda iniciar, incluso posterior a ello, bueno, la obra ya estaba casi por iniciar, apareció un manante por ahí, pero bueno, lo cierto es que estamos próximos y entiendo que el día de ayer, don Giovanni, junto a otras autoridades también han socializado, ¿no?, sobre esta importante obra. Sí, el día de ayer hubo una reunión en el distrito de Mara con las autoridades competentes hacia la construcción del colegio para ver algunos pequeños ya detalles y ultimar el tema de la primera piedra. Más que todo, agradecer directamente a las autoridades que durante el tiempo han aportado el granito de arena para que este sueño se haga realidad. También igual, no solamente las autoridades del distrito de Mara, sino las mismas que de la empresa minera Las Bambas, el cual nos han ayudado bastante, particularmente a mi persona, tanto en el distrito de Mara, como cuando hemos ido a la provincia, a la capital, al departamento de Lima. ¿Para qué? Agradecer infinitamente yo directamente al economista Allen Concha Fernández, que no solamente me ha ayudado como directivo de Las Bambas, sino también como una persona amiga. Agradecer de antemano, aprovechando las ondas de tu radio, de Radio Surfo, agradecer a la gente de Las Bambas. Giovanni, entiendo que ha sido un proceso bastante largo y tú has visto todo este proceso, ¿no? Aproximadamente casi 5 años en los cuales usted ha visto cómo este proceso ha ido avanzando, saltando diferentes vallas y de esa forma ya estar llegando a este punto en el cual, bueno, la empresa minera Las Bambas, comprometido con la educación, va a construir esta importante obra a través de la modalidad de obras por impuesto. Sí, los padres de familia han confiado en mi persona. Quizás ya en los últimos meses un poco fue perdiéndose la credibilidad, puesto cualquier relación desgasta. Vengo ya casi con este año, son 5 años como APAFA, y hemos venido en esa lucha constante con mis diferentes comités de APAFA. Hemos venido luchando, hemos caminado, hemos andado en Lima, hemos tocado las puertas de PRONIET, hemos ido al Ministerio de Educación,
hemos también, disculpando, hemos fregado a las bambas, porque muchos de nosotros no entendemos que las bambas es el que nos aporta el dinero, más no es la persona que nos firma la resolución de estos documentos. Dicho esto, hemos caminado fuerte y estamos próximos a entregar ya nuestro colegio, y también nosotros, como presidente de APAFA, junto con mi comité, decirle a los padres de familia que ya hemos cumplido el sueño que cada uno de nosotros ha tenido con nuestros diferentes hijos que han pasado al colegio, que se venía diciendo desde hace más de 7 u 8 años que ya se va a hacer, que ya se va a hacer, que ya se va a hacer, y no se hacía. Muchos de mis padres de familia, ya sus hijos terminaron, lamentablemente se fueron con esa tristeza de que el colegio no se realizó, y hasta muchos de ellos, como lo indicaba, decían, ¿sabes qué? Esa es una gran mentira, o nos están paseando. Decirles a ellos gracias también por su esmero, por las faenas que hemos tenido, por las reuniones, por todas las convocatorias que ellos han venido y han sabido escucharme. Nuevamente les repito, para todos los padres nuevos y los padres que se fueron sus hijos, nos falta poco para decirles que es una tarea cumplida. Giovanni, también es importante que la población, fundamentalmente los padres de familia, la comunidad educativa, pueda un poquito conocer cuáles son las características estructurales de este SEMA Mara, que vuelvo a decir, va a ser construido por las Bambas. Si nos puedes comentar un poquito, entiendo que incluso va a haber laboratorios, los cuales van a estar equipados. Si nos puedes contar el monto con el cual se va a construir esta importante obra. Sí, Javier. Originalmente este colegio estaba proyectado solamente con 13.660.000 soles, el cual ha ido incrementándose, uno por el tema también de los costos y otro por otras mejoras que nosotros también hemos ido conversando con las Bambas y pidiéndoles un colegio top, un colegio que represente a la provincia de Cotabambas, un colegio que tenga el nivel de infraestructura, ni siquiera a nivel nacional, sino que también pueda competir a nivel de Sudamérica. Pensándolo, las Bambas, en lo mejor para la provincia de Cotabambas y al distrito de Mara, es que lanzó un nuevo piloto y una nueva infraestructura. Teníamos solamente que nuestro frontis iba a ser de 3 pisos y la parte de externa iba a ser de 2 pisos. Entonces las Bambas, dicho esto, también no estaba, el salón no iba a ser equipado, solamente estábamos hablando de infraestructura y que, bueno, íbamos a llevar nuestras cosas antiguas. Le hicimos ver a las Bambas en qué situación está el colegio, en qué situación se encuentra nuestro comedor, en qué situación se encuentra nuestro laboratorio, en qué situación nuestra biblioteca, y llegando a un buen entendimiento con las Bambas, es que ahora, 2025, se va a hacer una inversión aproximadamente de un poco más de 30 millones de soles, con salones interactivos, con una biblioteca de primer nivel, laboratorio, tanto biológico y tanto computarizado, y vamos a tener los salones completamente equipados con proyectores, con cañones multimedia, van a ser prácticamente aulas interactivas de primer nivel. Es eso lo que ahora las Bambas nos va a dejar en nuestro distrito de Mara, ayudado también con una losa deportiva para el tema recreativo de los alumnos. Todo esto es lo que nos ha ahora planteado y los que nos va a dar las Bambas. Nuevamente, estamos en ese proceso, ya nos falta nada para nosotros ya poder contar y empezar con la obra soñada. Perfecto, don Giovanni. Bueno, ahí está, ¿no? El trabajo suyo, porque entiendo que usted también ha estado muy bien involucrado en todo este proceso. También otras autoridades, su propia junta directiva, el mismo alcalde del distrito de Mara.
bueno, el reconocimiento para ustedes, ¿no? Porque entiendo que es un trabajo conjunto, el trabajo también de la empresa minera, y tal como usted lo decía, ¿no? Esto no dependía mucho de la empresa, sino de lo que viene a ser ya las autoridades educativas a nivel nacional, los cuales ellos tienen que otorgar la firma, el cual justamente se está esperando para dar inicio a esta obra. Sí, muchos de nosotros lamentablemente tenemos la idea, no, las mamás no lo quieren hacer, la minera no lo quiere hacer, nos está pateando o nos está diciendo, pero a veces no nos ponemos a pensar que también a las mineras es lamentablemente el que representa a los ministerios lo que nos están vaciando. Ha pasado mucho tiempo, lamentablemente, si nosotros como autoridades, el señor alcalde, como autoridad más, todo este proyecto y este colegio soñado. Agradezco mucho a mis compañeros, a Joaquín Carampa, a Horacio Achawi, a la señora Celia Condori, a la señora Evelyn Escalante. Cómo no acordarme también de las antiguas autoridades, al alcalde anterior, al señor Isaac Guzmán, al alcalde, el señor Alex Manuel Rodríguez, a la directora del colegio, a la directora Nancy Centón Mamani, que durante el tiempo que ha estado, incansablemente ha caminado. Es una mareña más, nuestra anterior directora, y por qué no también al actual director del colegio. El señor está caminando con nosotros, muy preocupado por el colegio, en qué situación está, qué va a pasar, qué va a suceder. Y a todas las autoridades que han podido poner el grano de arena, muchas gracias. Mi gratitud con ellos, y decirles como también de parte mía, de los 5 años como presidente de APAFA, que lo que ellos me han dejado, lo he culminado. Y lo he culminado de la mejor manera, y lo estamos haciendo de la mejor manera. Creo que será una obra de gran envergadura para invitar a todos los demás distritos, a los alcaldes, que puedan venir a la primera piedra y que estén presentes en esta obra que no solamente va a resaltar al distrito de Mara, sino a la provincia de Cochabamba. Perfecto. Giovanni, te agradecemos por el tiempo otorgado a nuestra emisora, y fundamentalmente esta información es importante dar a conocer a la población del distrito de Mara, a todos los padres de familia, porque vamos a contar con una infraestructura educativa de primer nivel, como usted lo dijo, una institución educativa top a nivel de lo que viene a ser nuestra provincia de Cotabambas. Don Giovanni, le agradecemos por la comunicación telefónica, y esperemos cuando usted tenga la fecha ya de la firma y cuando usted tenga ya la fecha de lo que viene a ser la colocación de la primera piedra, por favor nos puede informar, y de esa forma también toda la comunidad educativa del distrito de Mara esté ahí presente para esta colocación de primera piedra. Muy agradecido. Claro que sí. ¿De qué, Javier? De todas maneras, nuevamente dar el saludo a la minera Las Bambas mediante sus representantes que tienen, pedirles a ellos que no dejen de apostar por la educación y por la salud de la provincia de Cotabambas, no solamente del distrito y por qué no del departamento. Es por esas obras que nuestros hijos, nuestros paisanos, nuestros vecinos, nuestros sobrinos van a tener mejores oportunidades en la capital. No desfallezcan en eso, señora de Las Bambas. El pueblo de Cotabambas, el distrito de Mara, necesita de su aporte. Y sí, Javier, estaremos al contacto para poder decirles ya, tenemos la resolución, ya vamos a tener fecha de la primera piedra, y también invitarlo a su radioemisora para que ese día, que va a ser un día trascendental para la provincia de Cotabambas, pueda estar presente. Un saludo para todos mis paisanos. Buenos días. Muchas gracias, don Giovanni. Le agradecemos. Buenos días. 7 de la mañana, ya con 40 minutos, estuvimos conversando con Giovanni Zavala. Él es presidente de la APAFA, de la Institución Educativa Secundaria SEMA Mara. Bueno, prácticamente ya aportas
para darse inicio a la colocación de la primera piedra de esta obra, así se denomina, mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa SEMA Mara, distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Amigos oyentes, esta obra va a ser ejecutado por la empresa minera Las Bambas a través de la modalidad de obras por impuesto. El día de ayer, a las 3 de la tarde, diferentes autoridades se han reunido para hacer una socialización de este proyecto a petición del señor alcalde Alex Roque Mío. Allí estuvo presente el profesor Willington Guayllani Mercado, el presidente de la comunidad de Miraflores, Rolly Enríquez, el señor Javier Reaño, el profesor Robert Segarra, el profesor José Efraín Condori, el padre de familia Giovanni Zaval, el profesor, en este caso la profesora Graciela Chalco García, la señora Felicita Zavala Silva, el profesor Adriel Saldívar Cabrera, entre otras autoridades que están justamente ya viendo este tema del inicio de la construcción del SEMA Mara, que va a ser construido por la empresa minera Las Bambas. 7 de la mañana con 41 minutos, tenemos enlace telefónico desde el distrito de Cotabambas con Daniel Ventura. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, gracias por el espacio a la Municipalidad de Cotabambas, desde nuestro distrito. Un saludo muy grande a todos los hermanos de Radio Surfui y a todos los hermanos a nivel de la provincia que nos vienen escuchando. Correcto, Daniel, teníamos entendido que, han recibido un premio nacional, ¿no? Otorgado por el cumplimiento de metas en el año 2024, este premio nacional denominado Sello Municipal. De repente nos puedes comentar mayores detalles sobre esto. Sí, muchísimas gracias. Justamente en esta hora de la mañana nos encontramos, con la profesora Hilda, justamente encargada y es parte, ¿no?, importante de la obtención de este sello municipal nacional a nivel de Cotabambas, son a nivel de la provincia, son tres municipalidades. Y para que le dé un poco más de detalle, estamos justamente con la profesora, que le voy a pasar justamente en estos momentos. La profesora Hilda es encargada del DIF, la oficina de desarrollo infantil temprano de la municipalidad, y es la parte más fundamental también con lo que se ha podido obtención de este sello municipal. Le voy a pasar y también para que te pueda darle una entrevista justamente a la profesora Hilda desde nuestra municipalidad aquí de Cotabambas. Correcto. Profesora Hilda, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Profesor Javier, buenos días. Primeramente, saludar a toda la población y a toda la provincia de Cotabambas y agradecer por el paso que me están dándome a esta emisora. También igualmente agradecer a todo mi equipo técnico que hemos trabajado durante el año, que está Salud, las mamitas que participaron en diferentes actividades que se llegó de los diferentes programas. También estaba Policía, Cunamás, País. O sea, el año pasado se ha trabajado articuladamente resolviendo algunos problemas que se había podido tener, profesor. Correcto, profesora. Es un logro importante que se debe imitar seguramente en otros municipios, porque aquí en Radio Surfui estábamos comentando también que había varios municipios que de alguna manera no ejecutaban, ¿no?, lo que es el presupuesto, no llegaban a las metas, cosa que no está sucediendo con Cotabambas, que ha recibido este sello municipal. Es un premio nacional otorgado por el cumplimiento de metas en el 2024. Coméntenos un poquito más, profesora Hilda. Usted nos mencionaba que eran por categorías, ¿no? ¿Qué categoría estaría abarcando en este caso la municipalidad de Cotabambas? En sí, el programa del MIRIS desde el Estado peruano nos dan metas a todas las municipalidades, qué metas tenemos que cumplir. Y esas metas están con diferentes indicadores que nos dan, el MIRIS. Ahora, a nosotros como municipalidad del distrito de Cotabambas nos han dado de lo que es todo el cumplimiento con la niñez, paquetes, seguimientos, de esos nos han dado las reuniones de la IAL. Dentro de estas reuniones de la IAL se veía, cómo podemos solucionar los diferentes problemas que se nos presentaban.
por ejemplo, de lo que es ¿cómo se llama? Problemas de agua, problemas de anemia, problemas de madres que maltratan a sus hijos, o sea, son diferentes indicadores que nos dan y que como gobierno local, encabezado con el señor alcalde, se ha tenido que trabajar visitando, yendo a los diferentes lugares de las diferentes comunidades, se ha tenido que salir con salud, se ha tenido que salir a veces en grupo de diferentes autoridades para ver cómo solucionar sus problemas que se presentaban en diferentes ocasiones durante el año, profesor. Igualmente, también se ha atendido con lo que es ATM, se les ha dicho que tienen que hacer la limpieza durante las reuniones de la IAL, que tienen que hacer la limpieza de los reservorios, que se cumplió, también la cloración, que se cumplía. La encargada de ATM me mostraba todo lo que es el reporte para poder yo subir las evidencias más que todo, ¿no? Para que podamos subir toda esa documentación a lo que es del sello municipal. Igualmente también, ¿no? Con CUNAMAS se ha trabajado con las sesiones demostrativas. Eso han sido diferentes sesiones que se han hecho a nivel del distrito y no solo aquí en la población de Cotabambas, se ha hecho pues en Colca, en Cochapata, en Tamburo las últimas veces porque ellos nos solicitaron y ahora nos están solicitando también, ¿no? Que se haga en lo que es Calla, que se haga aquí en Caranca. O sea, este año vamos a tener más trabajo, ¿no? En lo que son sesiones demostrativas. Agradecerles también a las facilitadoras que nos han apoyado en reunir a las mamitas para que podamos nosotros así, con estas sesiones, impartir y lo puedan aplicar de la forma adecuada la nutrición del niño en sus hogares. Igualmente el año pasado, desde un inicio ya se ha estado recibiendo ya diferentes reconocimientos, porque el año pasado hemos empezado con 48 niños con anemia a nivel del distrito de Cotabambas y hemos finalizado con 10 niños con anemia. O sea, se ha bajado a largo en lo que es la anemia, gracias a lo que es salud que impartió bien, ¿no? Lo que es sus sulfatos ferrosos y nuestras facilitadoras de CUNAMAS que han estado haciendo hincapié de cómo les daban estos sulfatos ferrosos a los niños que estaban recibiendo, a lo menos a los que estaban que tenían anemia. Y por parte de la municipalidad pues se hacía un seguimiento, mi persona juntamente con las licenciadas de salud, si realmente estaban cumpliendo o no esta dotación que se les daba del sulfato ferroso. Y son N problemas que se nos han presentado el año pasado, pero se ha tratado de solucionar, ¿no? Todo lo que se haya podido en favor de la sociedad, del adulto mayor, de la juventud y tanto también más que todo de la primera infancia. Correcto, profesora. Bueno, sin duda alguna es un logro importante que también va a poner la valla muy alta para este año 2025, pero desde ya los felicitamos a usted y a través suyo también hacerle llegar esta felicitación al alcalde, ¿no? Al señor Lucio Truyenque por cómo viene realizando las cosas en el distrito de Cotabambas. Como le indico, ahora la valla para este año 2025 y seguro ya tienen algunas metas más propuestas para el presente año, pero va a ser un indicador de que las cosas están funcionando de forma correcta en la municipalidad de Cotabambas. Así que felicitaciones para usted y para todo el equipo que lo conforman y también a su vez para el alcalde, ¿no? El señor Lucio Truyenque. Gracias, profesor Javier. También gracias al señor alcalde por darme la oportunidad de haber trabajado en este bonito programa que es el programa de desarrollo infantil temprano. Agradecerle bastante por su confianza que ha depositado en mi persona y
también agradecer no solo a las mamitas de la población, también al sector salud que nos han apoyado en todas las actividades que se haya podido hacer. Gracias, profesor Javier. Gracias a toda la población que está escuchando por primera vez mi voz por este medio. Gracias. Perfecto. El reconocimiento para usted y todas las personas involucradas. Profesora Hilda, en la parte final hay 3 municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas, entre ellos Akira, está el distrito de Coyurqui, pero han recibido la insignia Platinum. En el caso de ustedes de la Municipalidad Distrital de Cotabambas han recibido la insignia Oro. ¿Qué significa? Sí. ¿Van a tener algún incentivo económico, algún presupuesto para seguir trabajando en el cumplimiento de estas metas al tener este reconocimiento del sello municipal edición 2024? Sí, lo que es el Estado, en sí el sello municipal no es monetario. Ellos nos van a dar un pequeño incentivo, hasta ahorita no sabemos todavía cuánto nos van a dar. Eso nomás estamos esperando para poder implementar y hacer más actividades a favor de la niñez, de la adolescencia y del adulto mayor. Entonces, una vez que se entregue lo que es la premiación que va a ser en abril, si es lo que nos dieron según el programa, ahí ya se va a saber ya de cuánto nos van a dar ese incentivo monetario. Ahorita no podemos poner todavía un monto que podamos decir ya tenemos tanta cantidad, pero sí, eso sí se va a viabilizar en el lapso de lo que es el año, ¿no? Apenas nos otorguen ese monto, esa asignación de reconocimiento, entonces ahí ya se va a poder aumentar más metas. No, en sí no sabemos cuánto nos van a dar, profesor. Profesora, le agradecemos por la importante información y volvemos a hacer este reconocimiento a la Municipalidad Distrital de Cotabambas, justamente porque se está trabajando en las poblaciones más necesitadas, en las poblaciones más vulnerables. Muy agradecido, profesora. Hasta una nueva ocasión. Gracias, profesor. Gracias. Que tenga un bonito día. Gracias. 7 de la mañana con 52 minutos. Bueno, qué bien, ¿no? Que de alguna manera, pues, algunos municipios, digo algunos porque no todos, ya hemos dado aquí una relación detallada de cuáles eran los municipios que no llegaron el 2024 a ejecutar todo su presupuesto. Ya no quiero volver a mencionar porque algunos se han enojado, ¿no? Se han molestado, sí, algunos. Pues, les ha incomodado. Les ha incomodado que saquemos aquel fresco cuánto han ejecutado durante el año 2024. Algunos están con nota de 10, otros con 12, algunos por ahí han llegado a 16, algunos quizá a 17. Pero esperemos, señores alcaldes, o de repente nos están escuchando los relacionistas públicos, los consejeros, los regidores, el ayayero del alcalde. Para este 2025 pónganse las pilas, ¿sabes? Estamos 28 de enero, hoy 28 de enero. Así que pónganse las pilas, pónganse a ejecutar el presupuesto. Ahí tienen canon minero, también tienen regalías contractuales. Utilicen ese dinero en bien de la población, por favor. Todos los distritos, Chalhuahuacho, Akira, Coyurqui, Mara. ¿Cuál me olvido, Javier? Cotabambas, ¿no? Por favor, Tambobamba, por favor, ejecuten el presupuesto, Guerra avisada no mata gente. En noviembre, no, en octubre, vamos a estar quizá ahí haciendo un análisis exhaustivo de cómo vienen manejando el presupuesto y después no se van a estar quejando que los de Radio Surfui, por favor, 7 de la mañana con 54 minutos, profesor Javier, habíamos indicado, ¿no? Que el carnaval tambobambino, sí, pues, había sido escuchado en todo el mundo en este concurso de España, en Barcelona. Vamos a escuchar un poquito de la interpretación del carnaval tambobambino a cargo de este coro, Voces del Sol. Así es, en el Mundial de Coros realizado en Barcelona, España. Bueno, es una interpretación magistral de la pieza Carnaval Tambobambino arreglada por el compositor Edgar Espinosa. Escuchemos, amigos oyentes.
7 de la mañana con 56 minutos. La interpretación de Voces del Sol en el Mundial de Coros realizado en Barcelona. Bueno, es una adaptación, ¿no? Un arreglo por el compositor Edgar Espinosa. 7 de la mañana ya con 57 minutos. Bueno, esto va en el marco, Gonzalo, de lo que viene a ser el carnaval de nuestra provincia de Cotabambas. El Ticapayana, que bueno, el mes de febrero está arrancando con compadres, comadres. Teníamos el cronograma, si por ahí nos alcanzan justamente para recordar el cronograma de lo que viene a ser las actividades carnavalescas de nuestra provincia de Cotabambas. Estaremos en el Ticapayana, también estaremos en Tambobamba en lo que viene a ser el encuentro carnavalesco. Apúntelo, 20 de febrero, comadres, 27 de febrero, mil disculpas, 20 de febrero es compadres, 27 de febrero comadres, 2 de marzo el carnaval, 3 de marzo es el Ticapayana. 7 de la mañana con 58 minutos, estamos en Radio Surfo y en el informativo Huillaricoy a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaire en el distrito de Coyurqui. Vamos con más información. Vamos con un comunicado que tenemos aquí, atención, a nombre de la Municipalidad Distrital de Mara, de la Gerencia de Desarrollo Social mediante la Oficina de Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, se les comunica a los usuarios del programa Asistencia Solidaria Pensión 65 que la subvención económica se realizará el 30 de enero en el centro poblado de Pisacasa y el 31 de enero en el distrito de Mara. Atención, repetimos, se va a estar realizando el pago o la subvención económica el 30 de enero en el centro poblado de Pisacasa y el 31 de enero en el distrito de Mara. Por lo tanto, todos deberán portar su DNI en la mano. El pago estará iniciándose a partir de las 8 de la mañana en los lugares designados. Pisacasa en el local del Consejo Menor y Mara en el auditorio de la municipalidad. Este mensaje lo está enviando el señor Ronald Sanalea, responsable de la oficina SIAM. Bueno, y hay 3, dice, están integrando a 3 beneficiarios, ¿no? Estamos hablando de Felicitas Cabrera Enríquez, de Rosa Enríquez Quispe y de Clotilda Julia Osorios Chumbe. Son personal nuevo. Por favor, si alguien los conoce, pueden pasarle la voz a Felicitas Cabrera Enríquez, Rosa Enríquez Quispe y Clotilda Osorio Chumbes para que puedan recibir esta subvención el 30 de enero en Pisacasa, el 31 de enero en el distrito de Mara. 7 de la mañana con 59 minutos. En breve se viene la información en el plano deportivo. Mucha atención, información en el plano nacional. Dirigentes de agricultores exigen al Midagri una alternativa ante la innovación para que se deje de sembrar mango. Bueno, el dirigente de los productores de mango en Motupe indicó que el ministro Ángel Manero debe dar una alternativa en el pedido que realizó para que ya no se siembre mango por 3 años ante una sobreproducción de esta fruta. Asimismo, dijo que necesitan una represa para poder variar su producción. Y justamente, definitivamente, actualmente hay una sobreproducción de mango en el país. En alguna medida se tiene que también ver la posibilidad de tratar de exportarlo a otros países. Pero bueno, lo cierto están ahorita en una dificultad en que incluso están regalando mango, amigos oyentes. Daniel Enríquez, dirigente de los productores de mango de Motupe, esto en Lambayeque, respondió este lunes al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien temprano habría invocado a los productores de mango a no sembrar más
de esta fruta por un plazo de 3 años por la sobreproducción actual. En declaraciones en un medio nacional, el dirigente de los agricultores exigió al ministro que brinde una alternativa ante este pedido que realizó para que ya no se siembre más mango en el norte. ¿Qué es lo que dijo? El ministro no está informado porque, bueno, tiene razón, 3 años no se debe sembrar mango, pero ¿qué propone el Ejecutivo? ¿Qué programa agrícola desarrollará? ¿Qué estrategias nos propone el ministro? Sostuvo, bueno, el representante. ¿Qué más dijo? Nos dicen no siembren mango, pero no se preguntan por qué sembrar mango. En la región Lambayeque, exactamente en el distrito de Motupe, donde hay más de 10,000 productores de mango, hemos sembrado mango porque el mango es la planta más fuerte que sobrevive a la sequía, y aquí en los valles de Motupe es lo que da mayor producción. Asimismo, Enríquez señaló que estuvieron esperando al ministro Manero en los campos para explicarle la situación que viven y plantearle una solución. La construcción de una represa cuyo expediente técnico ya existe, pero que hasta ahora no ha podido ser impulsada. Dificultad para los amigos productores, fundamentalmente del mango, y esperemos de que se dé alguna alternativa. La solución no es decirles, oigan, no siembren más mango por 3 años, pero ¿qué hacemos durante esos 3 años? 8 de la mañana con 3 minutos en el informativo Huillaricuy, hora de la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. 8:04, por favor no le dé con palo a Chemo del Solar. Gonzalo Huirza, adelante. Gracias, Javier. Empezamos el bloque deportivo y bueno, malas noticias para el Perú, para el fútbol, para Chemo. La selección peruana el día de ayer, la sub-20, perdió 3-2 ante Chile y quedó eliminado del sudamericano sub-20 a falta nada más y nada menos que una fecha. El cuadro chileno remontó sobre el final a la selección peruana, que en la tercera jornada de este sudamericano sub-20 se quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda. El primer eliminado, dicen, de la competencia, qué vergüenza. La selección peruana, 3-2 quedó este encuentro el día de ayer lunes ante Chile en la tercera fecha. El técnico José Chemo del Solar realizó variantes en su formación tras las caídas en las 2 primeras jornadas y mostró un plan de juego conservador. Chile rápidamente sacó provecho de esto para marcar el primer tanto a los 12 minutos por intermedio de Ignacio Vázquez. Y viéndose obligado a buscar el resultado, Chemo del Solar retiró al defensa Julinho Astudillo y envió al delantero Vasco Sawyer, quien de inmediato tuvo un efecto en el partido. El atacante de Alianza Lima tomó una pelota y desde 30 metros disparó para colgar al guardameta rival y poner la igualdad. Pero bueno, esto no sirvió de mucho porque ya en el segundo tiempo, a los 93 minutos, Rosell, el jugador chileno, concretó su doblete y dio un definitivo 3-2 para el triunfo de Chile. Bueno, lamentablemente con este resultado, la selección peruana, la sub-20, está en el último puesto del grupo A. Está muy similar a la selección también del equipo de mayores, ¿no? Que estamos últimos por debajo de Chile y Bolivia. Y bueno, la selección de la sub-20 ya no tiene opciones de avanzar a la segunda fase. Este miércoles 29 de enero, si usted quiere ver por ahí el partido, se va a medir ante Uruguay en su último partido del torneo, pero ya no está jugando a nada. Perú ha quedado eliminado de este campeonato sudamericano sub-20 y a falta de una fecha. Malas noticias sin duda alguna para Chemo del Solar, que de alguna manera todo el Perú tenía los ojos en él por el trabajo que había estado realizando durante años, viajando a distintas ciudades de nuestro país, donde iba de alguna manera capturando talentos del fútbol, pero al parecer falta muchísimo por trabajar José Chemo del Solar. Perú eliminado de este sudamericano sub-20. Vamos con más noticias en el ámbito deportivo. Y bueno, Cristian Cueva, ya no sé si es futbolista o si es cantante, pero Cristian Cueva ha declarado en un programa, en un magazine,
que quería dejar el fútbol. Él se pronunció sobre varios momentos que vivió con Pamela López e incluso se quebró, dicen, al asegurar que quiso dejar el fútbol y volver a no tener nada. Él ha confesado cómo ha cambiado su vida en los últimos meses y de qué manera lleva su relación de padres con Pamela López, su aún esposa. Sin embargo, lo más fuerte de la conversación fue que Aladino se quebró en llanto y aseguró que en su momento pensó en dejar el fútbol para siempre. Sin duda alguna, un gran talento, pero que no ha tenido mucha disciplina, ¿no? Él ha dicho, mucha gente me señala, me juzga y está bien, soy una persona que quizá ha llevado a estas cosas. Quería dejar el fútbol, me costaba mucho porque pasaba por mi cabeza. A veces le decía a mi mamá que prefería volver a tener nada, vivir tranquilo. A veces pensaba eso, quería volver a Huamachuco, abrazar a mis hermanos, jugar pelota, que se caigan las tejas de las casas. Bueno, ya está yendo un discurso sentimentalismo, ¿no? El sentimentalista Cristian Cueva, que ha pasado en el año 2024 por muchos problemas, ¿no? Por muchas denuncias también. Pero bueno, ¿cuál es el futuro de Cristian Cueva para este 2025? Hace poco ya el Cienciano del Cusco hizo su presentación oficial ante toda su hinchada y Cristian Cueva fue confirmado como refuerzo para jugar tanto la Liga 1 2025 como la Copa Sudamericana, por lo que Aladino todavía tiene equipo por toda la temporada y dicen que espera volver a dar su mejor versión para ser convocado ¿a dónde? Nada más y nada menos que la selección peruana. ¿Lo convocarán o no lo convocarán? 8 de la mañana con 8 minutos, vamos con más noticias. Raúl Ruiz Díaz dicen que fue invitado para ser sorpresa del Universitario versus el Inter de Miami. Lo llamaron para invitarlo, pero él rechazó la invitación. Dice que no quiere dar falsas expectativas a los hinchas de Universitario, que todavía no han conversado con él para hacer el nuevo fichaje del equipo merengue. Vamos a ver, le ha dado las entradas, dice, a sus hijos. Sin duda alguna, pues lo que estaba pidiendo también eran sumas exorbitantes, ¿no? Por ahí decían que quería ganar $80,000 mensuales. ¿Pueden creerlo ustedes? El equipo merengue creo que no está en las condiciones de pagar esta cantidad por el momento, pero ojalá pueda posteriormente regresar al equipo de sus amores. Vamos con más noticias y bueno, un bombazo se ha desatado en las contrataciones del fútbol internacional. Neymar finalizó ya su contrato con el Al Hilal y va a volver a Brasil con el Santos. Le ha puesto fin a su millonario contrato con el Al Hilal, por el cual solo jugó 7 partidos a raíz de la lesión que tuvo. Recordemos, el brasileño que más se la pasó en rehabilitaciones y en terapias físicas que jugando por el Al Hilal, pero sin duda alguna seguía cobrando. Y hoy en día el brasileño va a retornar a su país para jugar por el Santos. El club Al Hilal anunció ya el día de ayer la rescisión del contrato que mantenía con Neymar Jr., hecho que abre la puerta para su regreso al fútbol brasileño con el Santos. Recordemos que este es el equipo que lo vio iniciarse en su carrera profesional. Las negociaciones ya entre las partes para poner fin al contrato, que duraba hasta junio del 2025, comenzaron a profundizarse en el inicio del año, pero las diferencias económicas retrasaban el acuerdo. El conjunto de Arabia Saudita, escuche bien, pagó cerca de $100 millones al PSG por Neymar y su salario anual rondaba los 107 millones. Ahora Neymar está rumbo ya al Santos, dice que ya tenía un acuerdo para su vuelta al fútbol brasileño y bueno, tras quedar oficialmente separado del Al Hilal, la prensa local da por hecha la llegada del 10 al equipo brasileño. Neymar está próximo a cumplir 33 años. 33 años, todavía de repente le quedan 2 años más por ahí para jugar y seguir deleitándonos con su talento. Y yo estoy seguro que también ya está próximo a retirarse. No es como Paolo Guerrero, que pretende jugar creo hasta los 45 años. Él así lo ha dicho, ¿no? Mientras pueda correr, él va a seguir jugando el capitán de la selección peruana. Y bueno, el partido que todo el mundo está esperando, se viene la mesimanía, dicen, ¿no? Porque Universitario de Deportes va a estar enfrentando al Inter de Miami. Y acá te vamos a contar los detalles. Se enfrentan el día de mañana en este amistoso internacional en el Estadio Monumental de Ate.
el equipo merengue va a medir fuerzas contra el equipo de Messi, el Inter de Miami, que va a llegar a Lima y han asegurado la presencia de sus máximas estrellas. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de Lionel Messi, también está Luis Suárez, el jugador uruguayo, también está Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes todos ellos son dirigidos por también el exjugador de fútbol Javier Mascherano. El partido sin duda alguna promete ser un espectáculo total por la llegada de Lionel Messi, que en redes sociales, ya recordemos, sacó un mensaje mandando un saludo y también se pronunció sobre el amistoso internacional ante Universitario. Me han contado que hoy va a estar llegando el Inter de Miami a la ciudad de Lima. Sin duda alguna, el aeropuerto Jorge Chávez va a ser una locura. Hay muchos fanáticos de Messi, pero lo que sí les voy a pedir, por favor, no se van a estar poniendo la camiseta de Argentina, la camiseta del Inter. Por favor, Vamos a ver cómo termina este partido del Universitario versus el Inter de Miami. Como les mencionaba, el partido está programado para mañana en el Estadio Monumental a las 8 de la noche. El estadio tiene una capacidad para 80,000 personas. Sin duda alguna va a estar lleno ese encuentro, 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12. Vamos a estar también atentos a la llegada de Lionel Messi. Seguramente van a haber muchos medios de la prensa deportiva ahí haciéndole el seguimiento al campeón del mundo. No siempre llega un campeón del mundo a nuestro país. Vamos con más noticias y es momento de irnos y hablar también del voleibol peruano. De repente el voleibol es nuestro deporte. Le tenemos que poner un poco más de atención porque en el fútbol no atamos ni desatamos. Se tiene previsto ya la programación de la fecha 8 en la Liga Peruana de Vóley. La octava jornada de la Liga Peruana tendrá como gran atractivo el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Ha llegado el momento para una de las jornadas más esperadas de la temporada, la octava fecha de la Liga Peruana de Vóley, apuesta total, que tendrá como atractivo este clásico, ¿no? Aunque Alianza Lima cuenta con una historia más grande, dicen que la Universitario en el vóley peruano, la rivalidad deportiva de estas instituciones abarca más disciplinas y se traslada ahora a la liga. El equipo blanquiazul es el actual campeón, que ha ganado todos sus partidos hasta el momento y apenas concedió 2 sets. Al frente estarán las Pumas, que solo cayeron una vez en la temporada y demostraron que pueden pelear por el título cuando venzan al San Martín. Así están las cosas en el voleibol peruano. Va a haber clásico, entonces no se lo pierdan. Y como les digo, hay que darle una miradita más al voleibol peruano. De repente ya hay que dejar un poquito el fútbol de lado, ¿no? Porque no nos trae ninguna alegría. Vamos con más noticias en el ámbito internacional. Joao Grimaldo estaría cerca de fichar por un club multicampeón de la Libertadores, informan en Argentina. Tras su inminente salida del Partizan de Belgrado, Joao Grimaldo tendría todo definido para regresar a Sudamérica con un elenco multicampeón de la Copa Libertadores. Según el portal Orgullo Rojo, que cuenta con más de 99,000 seguidores en Twitter, o bueno, ahora X, ha dado la exclusiva al indicar que el Independiente de Avellaneda ha mostrado interés por el fichaje de Joao Grimaldo. Sabe de la situación del jugador con Partizan y su pasado en la tienda celeste en el Sporting Cristal, por lo que no vería con malos ojos su incorporación. Eso sí, los cupos extranjeros están copados en el rojo, pero se informa además que el uruguayo Baltasar Barcia sería la baja inminente del cuadro de Avellaneda para incluir a nuestro compatriota en el primer equipo. Así que es muy probable, amigos, que Joao Grimaldo esté jugando en el Independiente de Avellaneda. Bueno, bien por él, pues un muchacho que todavía tiene un futuro prometedor y de alguna manera nos puede traer muchas alegrías en la selección peruana, si es que Dios quiere y si es que nuestro equipo, el equipo de mayores, de alguna manera pues toma posición y empieza a hacer las cosas bien. El año 2026 no creo realmente que vayamos al Mundial, pero habrá que preparar el próximo Mundial, el año 2030, ya nos tocaría. Bueno, 8 de la mañana con 15 minutos, le ponemos punto final al bloque deportivo y nos vamos inmediatamente con las portadas de los principales diarios de nuestro país.
En Huillaricuy, Surfu y Deportes. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 16 minutos y vamos inmediatamente con las primeras planas de los diarios. Está con nosotros en cabina ya Gladys Aguilar. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Que tengan un excelente día. Y bueno, de esta forma nosotros ya iniciamos con nuestras primeras planas y nos vamos rápidamente con el diario Pregón, diario judicial, diario de Apurímac. Y tenemos como foto principal, lastimosamente, un vehículo que fue aplastado por unas rocas y dice: pasajeros escaparon para salvar sus vidas en Huancaray. Rocas cayeron sobre una combi. El deslizamiento de rocas sobre una combi cuando estaba en pleno viaje por poco se convierte en una tragedia, ya que los pasajeros tuvieron una reacción rápida para salir del vehículo y escapar del peligro. La combi quedó totalmente destrozada y la vía Santa Rosa-Antabamba, sector de Huancaray, quedó bloqueada por varias horas. Al costado derecho tenemos la foto principal del presidente de la Corte de Apurímac y dice: en la sede institucional, presidente de la Corte de Apurímac recibió la visita protocolar del teniente coronel del Ejército Peruano. Líneas abajo también observamos la foto del gobernador regional de Apurímac y dice: en bien del turismo, gobernador y ministra coordinan avances del teleférico de Choquequirao. Líneas abajo también podemos observar una moto que lastimosamente sufrió un accidente de tránsito e indica trágico final. Motociclista fallece tras colisionar su unidad contra un tráiler estacionado en la vía Panamericana a Bancay. Eso es lo que trae el diario Pregón para el día de hoy. Y nos vamos rápidamente con el diario Chasqui Apurímac para el mundo. Tenemos como foto principal justamente en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros y la participación del presidente, el gobernador regional de Ancash, indica: priorizarán destrave de proyectos para impulsar obras. El encuentro de la sede de la presidencia del Consejo de Ministros contó con la participación del presidente de la ANGR, el gobernador regional de Ancash y las autoridades regionales de Callao, Huánuco, Pasco, Tumbes, Apurímac y Huancavelica. La reunión tuvo el objetivo de avanzar con el cierre de brechas a nivel nacional. Al costado derecho podemos observar la misma foto de justamente de la moto con un accidente de tránsito. Indica: Bancay, joven universitario halló trágica muerte tras impactar su motocicleta con el tráiler. Líneas arriba también observamos que se vienen realizando algunas plantaciones de árboles e indica: Apurímac continúa la plantación de 1 millón de árboles en cabeceras de cuencas. Líneas abajo también podemos observar esta combi que quedó atrapada en medio de un derrumbe e indica: Antabamba, combi quedó atrapada en medio de derrumbe en Huancaray y pasajeros se llevaron el gran susto. Nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco, que trae para el día de hoy, martes 28 de enero. Y a prisión, policía a la cárcel, acusado de pedir coima a comerciante. Poder Judicial ha dictado 8 meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Víctor Holgado Miranda. Al costado derecho podemos observar que lastimosamente en muchas provincias está registrando esas granizadas y dice: provincias altas soportan granizadas, heladas y nevadas. La convención sufre deslizamientos. Líneas arriba también observamos plantaciones de coca, indica: decomisan e incineran más de 2 toneladas de cocaína. Líneas abajo también podemos observar a la provincia de Espinar en Cusco y dice: sismo de magnitud 4 sacude a Espinar.
Abajo tenemos como foto también la fotografía de la ciudad de la Inca de Machu Picchu e indica: gremios de turismo critican inacción de Mincul y Mincetur frente a la mala gestión de Machu Picchu. En un pronunciamiento dirigido a la presidencia del Consejo de Ministros y a la opinión pública. Eso es lo que trae para el día de hoy nuestro diario Sol del Cusco, y nos vamos rápidamente con nuestras principales portadas de diarios nacionales. Nos vamos con el diario Comercio. Y como titular principal entendemos: Trump suspende ayuda y se congelan 360 millones para el Perú. Nuestro país tenía previsto recibir los fondos de USAID hasta el 2030 para financiar la lucha contra las drogas y los cultivos ilegales y otros proyectos vinculados a salud, educación y gobernanza. Estados Unidos ejecuta los fondos de USAID en el Perú a través de 600 ONGs. El canciller Elmer confía en que luego de la evaluación el apoyo en cuestiones críticas de seguridad va a ser tocado. Eso es lo que trae nuestra portada para el día de hoy en el diario El Comercio. Nos vamos con el diario La República y tenemos como foto principal a una madre de familia en un hospital. Y dice: víctimas de Cali Warma por alimento en mal estado en Frío Inca no reciben atención, nos han abandonado. Los menores de Puno y Cajamarca, que tienen secuelas por los malos alimentos que han ingerido, distribuidos por Cali Warma, hasta el momento no son atendidos por el Estado. Nadie del gobierno se habría acercado a nosotros, señalan los padres de las víctimas. Luego de 9 meses y ante la difusión de las denuncias, apareció personal del MINSA para llevarlos a un gastroenterólogo. Vaya despreocupación por parte de nuestras autoridades. ¿Qué pasa en realidad? Al costado podemos leer: en política pretenden reponer a los jueces sin rostro. ¿Cómo es eso? Vamos a darle mayor lectura a eso. Para constitucionalistas, la propuesta de Esdras Medina de Renovación Popular vulnera la Convención Americana de los Derechos Humanos. Líneas abajo también podemos observar una protesta. Indica: nuevo paro de transportistas este 26 de febrero. Taxistas y microbuseros protestan contra la inseguridad. ¿Qué tan cierto sea, qué tan válido sea esto? Creo que no está haciendo efecto, porque entendemos que el otro año también hubo esas protestas y nada, absolutamente nada ha cambiado. Nos vamos con el diario Perú 21 y tenemos como foto principal también plantaciones de coca, y dice: Estados Unidos suspende ayuda al Perú para la lucha contra las drogas. Felices los narcos, afecta a Débida, que sustituye cultivos ilegales, y a Dinandro, que policía especializada en narcóticos. Al costado podemos observar la foto de Antauro y dice: una sala suprema del Poder Judicial evalúa hoy la confirmación de la ilegalidad del partido Antauro. Falló de primera instancia, se basó en una de las arengas del candidato del partido en el que declaró ilegal: estamos alistando las armas, aceitando el fusil, limpiando las balas para armarlos a ustedes. El odio y la violencia no se pueden usar en la democracia como instrumento para tomar el poder. Antauro Humala fue condenado por el asesinato de 4 policías. Un sujeto con sus antecedentes no puede postular a la presidencia de la República del Perú, no en un sistema en el que se respete y considere legítimo y legal. Así que ya sabemos, hoy día una sala suprema del Poder Judicial evalúa la confirmación de la legalidad del partido de Antauro. Nos vamos con el diario Perú 21. ¿Qué trae el diario Perú 21 para el día de hoy? Tenemos como foto principal a la presidenta Dina Boluarte. Indica: presidenta Dina Boluarte invita al Poder Judicial y a Contraloría a resolver problemas. Ejecutivo convoca a destrabar más de 2.000 obras paralizadas. Plantea a ambas instituciones establecer una mesa de trabajo junto con el Ejecutivo a fin de superar obstáculos procesales de los proyectos. También jefe de gabinete ministerial se compromete a priorizar la puesta en marcha de iniciativas que cierren brechas sociales. Líneas abajo observamos un camión minero y dice: podemos explotar litio y mercurio, destaca titular de Energía y Minas. Eso es lo que trae el diario peruano para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario El Correo. Vaya fotografía interesante. Vemos a Donald Trump justamente con una manguera y dice: Trump cierra el caño.
nueva administración de Estados Unidos suspende asistencia exterior al Perú. El canciller Elmer informó que decisión es por 90 días en los cuales el país norteamericano reevaluará y reorientará el destino de sus fondos en áreas como la lucha contra las drogas, salud, educación o medio ambiente. Las ONGs también se verán afectadas. Cancillería aconseja a peruanos cooperar si es detenido en Estados Unidos. Líneas abajo observamos la fotografía también de la presidenta Dina Boluarte e indica: la presidenta Dina Boluarte llama cobarde a su ex premier Alberto Otárola. Al costado también podemos observar la foto de, del presidente de Venezuela, que todavía no es reconocido, e indica: González Urrutia llega mañana a Lima. Mañana 29 está en Lima el presidente electo, podemos decir, de Venezuela. Nos vamos con el Diario Express. También tenemos la foto de Donald Trump con dinero. Y dice: y de Progress, Trump suspende millonaria ayuda a USAID en el Perú. Llanto Caviar, el organismo que financiaba a IDL y a la ONG Pro Aborto y LGTB y a organizaciones que promovían marchas que parteaban la democracia. Donald Trump congela por 90 días los fondos de USAID, lo cual afectará a programas clave en el Perú. Canciller confirma la suspensión y lamenta el impacto en la lucha contra el narcotráfico. Congresistas denuncian falta de transparencia en las ONGs que reciben financiamiento extranjero. Y medios peruanos y proyectos progresistas bajo la lupa por millonarios subsidios de USAID. Eso es lo que trae el Diario Expreso para el día de hoy. Y terminamos nuestras principales planas y nos vamos con el diario Libero, el diario deportivo. Y dice: Messi lento, feliz. La Pulga llega hoy y expresó su alegría por jugar mañana ante la U. Duelo ante el Inter en el Monumental será un gran espectáculo. Por otro lado, Crema celebran la llegada del lateral izquierdo ecuatoriano José Carabalí. Eso es lo que trae el diario Libero para el día de hoy, y es lo que traen también nuestras principales portadas, tanto regionales y nacionales. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Siendo exactamente las 8:29 de la mañana, nosotros ya nos despedimos de tu programa Huillaricui. Recuerda que nos vamos a reencontrar a las 9 de la mañana. Nos indican que nuestra compañera Lisbeth Saldívar ya se está preparando para la chambita regional y nacional. Y también seguramente ya para rumbo al mediodía. Que tengan una excelente mañana. Estuvo con ustedes Gladys Aguilar, nuestros compañeros Gonzalo Huirce y Javier Echequia. Recordarles que hay que abrigarnos un montón, por favor, porque está la lluviecita y el clima está haciendo bastante frío. Así que ya saben, hay que abrigarnos, hay que tomar matecitos calientes, cuídense mucho y recuerden que a las 9 tenemos nuestro programa La Chambita. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.